Ya. Bien, vamos a dar inicio a esta audiencia en la que se va a producir el interrogatorio al señor César Arenas. El señor César Arenas, el tribunal le pide en primer lugar que es un nombre completo y documento nacional de identidad. Mi nombre es César Enrique Arenas Bartra, el número de DNI es 099-95-800. Muchas gracias. ¿Jura usted decir la verdad a todas las preguntas que se van a formular esta tarde? Sí. Muchas gracias. Entonces, de acuerdo al cronograma pactado por las partes, corresponde una hora de preguntas que le van a formular los representantes de Aeromaster. ¿No es cierto? Siendo las 3:40, ¿no es cierto? Siendo las 3:40, vamos a dar inicio a este interrogatorio que durará máximo hasta las 4:40. Señor Arenas, según el medio probatorio número 14, anexo 1M a la demanda, nosotros le remitimos una carta el 6 de enero del 2012, carta GG 2010-12, recibida por usted, en la cual le explicamos las razones por las cuales ustedes no nos dejaron iniciar la prestación de los servicios de nuestros helicópteros el 28 de octubre del 2011. Y le solicitamos que se habilite el contrato cuando nos permitieron ingresar al campo Nuevo Mundo, es decir, el 22 de noviembre del 2011. La pregunta es, ¿por qué usted no nos contestó expresamente esta carta habilitando el contrato el 21 de noviembre del 2011? No recuerdo si contestamos realmente la carta o no. Lo que sí recuerdo es que tuvieron comunicaciones indicando que no se podía habilitar el contrato, porque para habilitar el contrato, tenía que cumplir con ciertos requisitos indispensables antes del inicio de las operaciones. Entre ellos era el contar con una póliza de seguros según los requisitos planteados durante el proceso licitatorio y una fianza también de acuerdo a los requerimientos indicados en ese tipo de licitación. Gracias. ¿Quién era su experto en seguros con el registro CBS, el seguro de aviación en esa época? Nosotros contamos con una gerencia de seguros en Repsol. ¿El nombre? En ese momento, si no me equivoco, es el señor Juan de Avellaneda. Ya, y el señor Juan de Avellaneda, como perito en seguros, tiene el registro de la CBS Seguros, ¿no? Ya. Doctor, ¿usted qué cargo tenía en la época doctor, pasa, quiero ubicarme en el paso. En la época de que eran estas discusiones, ¿usted qué cargo tenía en Repsol? Jefe de compras y contrataciones. ¿Y ahora? Ahora soy gerente de supply chain de Perú y Latinoamérica y Caribe. También de Repsol. Mil disculpas, doctor. Quería entender qué cargo tenía este señor. Muchas gracias. ¿Usted era consciente que Repsol no sufrió ningún daño y que no existe ninguna factura ni asiento contable que pruebe que Repsol sufrió un daño desde el 28 de octubre del 2011 al 21 de noviembre del 2011, fecha en que no nos dejaron operar? Yo le pregunto concretamente, ¿usted tiene algún medio probatorio que acredite que Repsol, por no dejarnos operar, sufrió un daño desde el 28 de octubre al 21 de noviembre del 2011? Sí, tengo un momento que no te pregunté. Yo le puedo decir que Repsol sí ha sufrido daños justamente porque no se dio inicio del contrato con la empresa Aeromaster en la fecha indicada. Pero no está documentado cuáles daños. Hay un equipo seguramente que puede calcular esos daños como si lo hubieran hecho en su momento. Pero si usted sufrió un daño, seguramente las facturas, las pruebas, le ha debido comunicar a Aeromaster por escrito. ¿Tiene esa carta notarial? Comunicación notarial. Si yo le digo, hay daños que se han generado y es justamente la compañía Repsol, sus diferentes áreas con las que trabaja y personas que la forman, los cálculos y las estimaciones adecuadas. ¿Cuáles daños? Dentro del ámbito privado de la Repsol. ¿Cuáles daños? ¿Qué más? Daños que justamente como no inician esa operación. Pero
No es necesario hacer la operación. Si yo sufro un daño, tengo que acreditar en qué sufrí un daño. Presidente, ahí sí. El señor es testigo y digamos esos elementos que están siendo, digamos, aportados por la parte, en realidad. Ya. Sí, Ya, solamente para beneficio del tribunal, nosotros en las próximas semanas, y en función del escrito que acabamos de presentar, vamos a presentar una cuantificación precisamente de esos daños. Es un tema pericial técnico, como he dicho, ¿no? Entonces esta tarea se está haciendo. Entonces le pregunto como jefe de compras, pruebe el daño. ¿Puede acreditar que Repsol sufrió un daño por no dejar operar Aeromaster en los 22 días? Vanessa. Hay daños que se generan, ¿sí? Y como manifesté hace un rato, hay un departamento de 7 personas que han trabajado en valorar, cuantificar esos daños y detallarlos, que seguramente si es necesario lo podemos, me imagino, en la arbitraje cuando sea oportuno. Y están en los asientos contables, los han registrado en la contabilidad, con facturas. Soy para sí, ¿no? Yo le pediría que se limite a preguntarle aquello que le corresponde en relación al cargo. Ya. Jefe de compras. De compras, pero no todo lo demás. Bueno, Pero no hay contabilidad. bueno, pero si yo soy jefe de compras de una empresa y sufro un daño, yo hago el informe y le comunico a contabilidad qué daño Es hay. lo que está diciendo, pero la cuantificación ha dicho que le corresponde otra acción. Cada empresa funciona diferente. El artículo 30 del contrato 173-2010B, que conoce, no, es el contrato como jefe de compras, acá le hablamos, nosotros hablamos del contrato, ¿no? Dice que Aeromaster tenía obligación de contratar una fianza bancaria con una institución bancaria, no especifica qué institución extranjera o nacional. ¿Es verdad o no esta redacción oficial o redacción textual del artículo 30? Le repito, el artículo 30 del contrato dice: Aeromaster se obligaba a contratar una fianza bancaria con una institución bancaria. ¿Es verdad o no esta redacción del contrato? Yo quisiera que lo muestren, por favor. No, Sí, tiene que ver. Si no, en memoria, un poco difícil. No, pero es una verdad que hay un anexo del contrato que hace referencia a los requisitos de esa fianza. Por lo cual, la fianza tiene que seguirse de acuerdo a los requisitos. No es, esa cláusula es muy genérica, ella hace referencia al anexo. Es para beneficio de la fianza. Y usted podría, el Repsol podría proporcionarnos el anexo que tanto se ha dicho, el anexo L, que efectivamente tenga la firma del gerente. Si le da si Repsol podría, que él tiene como testigo. Claro, si él conoce que ese anexo L. Yo puedo responder esa pregunta. Dejo que haga la pregunta. No, son Doctor, tiempos. doctor, déjelo que haga la pregunta. Como usted se ha referido a un anexo, yo le pregunto, porque seguramente se ha referido a algo, lo conoce. ¿Usted podría, o ha visto que ese anexo L tiene la firma del gerente general de Aeromaster? Las aeronaves y los helicópteros tienen asientos, en los cuales son ocupados por pasajeros y tripulantes. ¿Tiene usted conocimiento si en el Perú la DGAC permite que vuele algún helicóptero, un avión, sin que haya cobertura de seguros a cada uno de los asientos? Ya, conoce. ¿Qué es la cobertura de responsabilidad civil patronal? No soy un experto en ese Claro. En nuestra carta GG 2010, nosotros informamos que teníamos el seguro Willis por 50 millones de dólares, que abarcaba la responsabilidad civil patronal. La pregunta es, ¿usted consultó a la Superintendencia de Banca y Seguros si la cobertura de la responsabilidad civil extracontractual cubre la responsabilidad civil patronal? Yo no soy la persona que habla de eso. Bueno, señor, un punto fuerte, por favor. Si no, no se va a grabar bien. Por favor. Repito, no soy la persona responsable de seguros. Gracias. ¿Me tengo acá? Nosotros somos el tribunal y esta es la grabación.
La carta Willis del 10.6.15 expresa que la póliza 28.10.11 de Aeromaster cubre la responsabilidad civil patronal. En consecuencia le preguntamos, de acuerdo a esta carta que le enviamos a usted, ¿puede exhibir algún medio probatorio de la Superintendencia de Banca, de la DGAC, de Willis, que respalde la opinión de ustedes de que no teníamos al 28 de octubre de 2011 responsabilidad civil patronal? Que no soy el experto en seguros, soy una persona que se encargó de analizar y revisar esos temas. Un poco más fuerte. El área de seguros es el responsable de acreditar, validar ese tipo de información. No soy yo la persona ¿Y responsable. cuál era su función? Porque acá quisiera entender cuál era su función, porque la carta fue dirigida a usted como jefe de compras, ¿cuál era su competencia? La carta me ha llegado a mí, yo la canalizo con los diferentes medios para que justamente las diferentes áreas puedan de alguna manera validar la información o no que ustedes están solicitando en la carta. No, o sea, para lo que quiere saber, el doctor Pachín, entiendo, es cuáles son de este contrato. De las cuales eran las funciones que usted desarrollaba. A mí me interesa saber, tampoco también poder ubicarnos en el espacio de su no digo expertise, pero su desconocimiento de la operación. En todo proceso de licitación en su momento, ¿Ya? la función, básicamente la función del responsable y del área de compras y contratos es fundamental durante los procesos de licitación. Una vez terminados los procesos de licitación, determinados, los contratos físicos se entregan al responsable del contrato, que lo va a administrar el contrato. Internamente le decimos contraholder, y que en este caso fue el área de logística. Se entrega, se hace un kick-off meeting, entrega formal con las responsabilidades del contraholder, la responsabilidad del contratista, inclusive normalmente se reúnen las dos partes, ¿okay? Y a partir de ese momento pues empieza el inicio del contrato, ¿sí? Ahí ya prácticamente el área de compras se vincula casi de toda ejecución del contrato, ya pasa a manos del que lo ejecuta, del administrador del contrato, ¿okay? De alguna manera nosotros como compras validamos que el proceso de licitación sea transparente, ¿okay? De inicio a fin, ¿no? Hasta la firma del contrato. Muchas gracias. Y disculpa, doctor. Sí, si Repsol no nos permitió iniciar la prestación de los servicios el 28 de octubre del 2011, porque de acuerdo al contrato la fecha efectiva de inicio de los servicios fue el 22 de noviembre, que es la fecha de habilitación del contrato, ¿usted nos podría ilustrar cuál es el fundamento para computar como fecha de inicio del contrato el 28 de octubre si ustedes a esa fecha no nos dejaron iniciar la operación? ¿Podría repetir? No le entendí bien. O sea, Repsol no nos dejó iniciar operaciones con nuestros helicópteros el 28 de octubre del 2011. No nos dejó hacer el primer vuelo. Nos dijo no le dejamos hacer el primer vuelo porque uno de nuestros asesores dice que su carta fianza es del Royal Bank de Canadá y tiene que ser con un banco local, y otro de nuestros asesores nos dice que usted no tiene responsabilidad civil patronal. O sea, dos opiniones. Repsol toma esas dos opiniones y nos dice ustedes no empiezan a operar 28 de octubre. O sea, nuestros helicópteros se te quedaron en tierra. Entonces, el contrato tiene unos términos muy claros que dice la fecha efectiva. Y la fecha efectiva, de acuerdo a la terminología de cualquier diccionario, es un poco la fecha en que se inicia el servicio. La fecha efectiva de inicio del servicio fue el 22 de noviembre. Entonces, lo que le pregunto yo, si la fecha efectiva cuando nosotros realmente empezamos a operar fue el 22, el día que nos permitieron habilitar el contrato, a ver si usted nos podría ilustrar por qué Repsol considera que la fecha efectiva es el 28 de octubre, cuando de acuerdo al contrato la fecha efectiva sería el 22 de noviembre.
no se nos podría utilizar. El contrato tiene una definición de términos. Así es. Sí, que es ¿No? hacia esas definiciones. No, yo me estoy refiriendo a esas definiciones, por eso no sé si usted me puede aclarar. Soy un poco confuso su pregunta, no lo entiendo muy bien, por eso quisiera que se remita en todo caso a la definición contractual de fecha. Por eso digo, efectiva es cuando uno inicia una operación. Nosotros iniciamos el 22. No pudimos iniciarla el 28 porque no nos dejaron. Entonces, si nosotros iniciamos el 22 de acuerdo a la propia resolución del contrato y nosotros le solicitamos a usted en esta carta le decimos, esta solicitud y respuesta demoraron hasta el 25 de octubre, fecha en la cual los helicópteros y su tripulación se encontraban listos para ingresar. Sin embargo, cuando le comunicamos a Repsol el 27 de octubre a las 19 que uno de nuestros helicópteros se encontraba listo para ingresar, nos dijeron no puede entrar. Haciendo recordar que el seguro no se podía dar inicio y que coordinemos con la señorita Carla Alvarado, dice la carta, para que habilite el contrato. Entonces, si el contrato no nos habilitan el día 28, ¿no es cierto? No nos habilitan por decisión de Repsol, por dos criterios subjetivos de los asesores, ¿por qué quieren considerar la fecha efectiva el 28 si ese día ustedes no quisieron habilitar el contrato? ¿Se me puede explicar? Esa fecha ya había sido, más aún, el contrato debió iniciar antes inclusive. Y hubo flexibilidad por parte de Repsol a solicitud de Aeromaster en dilatar la fecha de inicio. Eso yo recuerdo muy bien. Y Repsol accedió a dar ese margen de tiempo justamente porque a pedido de Aeromaster tenían problemas con las emisiones de las fianzas o seguros, si mal no me equivoco. Entonces, en realidad, la fecha estuvo inicialmente programada desde antes. ¿Usted recuerda que en esta carta nosotros le dijimos que el 28 de octubre le remitimos el seguro de las aeronaves Bell y S-61 póliza Willis, que según Willis tenía la cobertura de responsabilidad civil patronal, y le remitimos la carta fianza del Royal Bank de Canadá? Motivo por el cual ustedes nos dijeron a nosotros, no lo dejamos operar, y hable con otros asesores. Y recién el 2 pudimos ubicar a un tal señor Miguel Inza, que les voy a declarar, para que aclare las condiciones de seguro. Es decir, nosotros teníamos los documentos, pero sus asesores decían que no los teníamos, ¿no es cierto? Y nos dijeron, converse con otros asesores. ¿Eso es correcto? Sí, los documentos no estaban. En la carta GG 2010 del 6 de enero del 2012 remitida a usted, nosotros le manifestamos que no estábamos de acuerdo con la penalidad, ¿correcto? Perdón, brevemente, yo quisiera, salvo que el testigo me diga que tiene una memoria prodigiosa, que le den las cartas para que las pueda leer y además, y así es más rápido además, porque así no le están dictando y leyendo, sino que él directamente pueda ver las cartas. ¿Estamos de acuerdo? A ver si usted le da una pregunta de un documento que el testigo lo recuerda de inmediato mejor. Sí, claro. Bien. Nosotros le manifestamos que no estamos de acuerdo con la penalidad en razón a que la carta fianza tenía que hacerse. Nosotros le solicitamos que la carta fianza sea por el monto anual del contrato, ¿correcto? Bueno, es esta la carta, ¿no? Sí. Las 166. No, la 010. La 010, perdón, es esta. Que la estoy usando de bien. Posteriormente le solicitamos. Pero déjele leer. No, ni la puede leer. Sí, un segundo acá. Está bien. Posteriormente le solicitamos, en relación a la carta fianza,
que se confeccione el primer año por el monto total del contrato y los siguientes por el monto pendiente, es decir, por los años pendientes, ya que nos afectaba financieramente. ¿Es verdad eso? A ver, nosotros no podemos hacer concesiones de ese tipo. No podemos, por justamente lo que comenté al principio, tenemos que garantizar la transparencia del proceso. En un proceso licitatorio, las bases, el modelo de contrato, todo se cuelga en la licitación, se publica en la licitación, todos tienen que tener las mismas condiciones. Entonces, si posterior ya a la firma del contrato, o inclusive después de la firma del contrato, pretenden cambiar algunas condiciones de las mismas. No, antes fue. No, pero es igual, porque ya recibimos ofertas, ya valoramos, ya vimos sobre. Pero ustedes todo. nos contestaron el 25 de octubre. No, está bien, pero ya había abierto ofertas, ya había valorado, No ya, se había ya firmado. estaba en plena evaluación, ya había hecho evaluaciones, ya prácticamente ya teníamos al ganador, por así decirlo. Correcto, ya ustedes se ganan. Entonces, yo no puedo cambiar las condiciones. No puedo. ¿Por qué? Porque si lo hago, ¿qué pasa con el resto de empresas que le eligen? ¿Okay? Entonces, yo no puedo cambiar las condiciones en postular una licitación. No es permitido, en una auditoría podríamos tener problemas en la auditoría interna. Entonces, se especificó desde el principio hasta el final de la licitación que la carta fianza es por el 10% del monto global del contrato. Y eso lo aplicamos con todos los contratos, no hay excepciones. Y si hubiera alguna excepción, se tiene que dar antes del inicio de la licitación, para que todos tengan las mismas condiciones. ¿Okay? Con lo cual nosotros no podemos acceder a ese tipo de pedidos posterior. No, para aclararle, pero no tiene importancia. Esto fue anterior, ustedes nos contestaron el 25 de octubre del 2011. Pero ¿cuándo llegó la carta de adjudicación? Antes. El contrato se firmó el 28. En la carta de adjudicación se deja bien claro que se le comunica a ustedes, señores, ha sido beneficiario, ¿no?, del contrato tal, enhorabuena, por un monto de tanto, por un periodo de tanto, eso sí, tienen que dar su aceptación y se le da un plazo para que tengan que remitirnos su carta fianza, su póliza de seguros y la fianza por el valor del 10% del valor del contrato. Está en la carta de adjudicación y a eso hay que responder. El 25-10-11, nuestros helicópteros con sus tripulaciones se encontraban listos para ingresar al campo Nuevo Mundo. Sin embargo, ustedes, luego que se lo solicitáramos, iniciaron operaciones el 27-10-11 a las 19:38, haciéndole recordar que sin seguro, decían ustedes, no podíamos iniciar operaciones. Entre paréntesis, teníamos seguro y teníamos cobertura. Y nos dijeron ustedes, recuerden todo, quiero que usted me certifique, que tan pronto como lo tengamos, la señorita Carla Alvarado habilitaría el contrato. La pregunta es, ¿quiere decir que el contrato al 27-10-11, de acuerdo a lo que dijeron ustedes, no se encontraba habilitado y no podíamos iniciar operaciones con el helicóptero listo para hacerlo porque ustedes no habilitaban el contrato? En consecuencia, preguntamos, si ustedes, es decir, por el deseo de ustedes, no estaba habilitado el contrato, ¿por qué luego de varios meses, con efecto retroactivo, nos cobraron $30.000 diarios por una penalidad sin haber sufrido un solo daño? A ver, quisiera simplemente que se pare porque hay varias preguntas en una, ¿no?, para facilitar el ejemplo. Puedo contar una por una para que pueda contestar. La pregunta, doctor, ¿es la última o hay alguna otra preguntita? Y la última, si no había habilitado el contrato, de acuerdo a los términos del contrato, no había fecha efectiva de iniciación del servicio, ¿por qué, sin decirnos absolutamente nada, 3 o 4 meses después nos llega una carta en donde dice, bueno, con efecto retroactivo les cobramos $680.000 de una penalidad sin haber sufrido daño alguno? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si no está habilitado el contrato. No, sí. Ya hubo un compromiso de Aeromaster de
entregar toda la documentación y de poder ponerse a disposición de Repsol para iniciar operaciones en Europa. Esa fecha no la cumplió de lo más, tenía un compromiso. Como dije anteriormente, no se parece que no me dejaba entender, la fecha fue inclusive antes. Le hemos dado un margen de tiempo a solicitud de los másteres para que puedan solucionar los inconvenientes que podrían tener o pudieron haber tenido en su momento con las entidades financieras o con sus corredores de seguros. Pero ya hubo una fecha pactada desde antes. Hemos flexibilizado, hemos cambiado la fecha y tampoco la han cumplido. Y sí ha habido daños. Ya les expliqué que hay un departamento y unas personas que se han encargado de valorizar esos daños. Entonces, evidentemente, nuestra normativa interna nos exige que tenemos que aplicar penalidades, inclusive deberíamos haber aplicado desde antes, pero hemos sido flexibles desde el inicio, no lo hemos hecho. Pregunta, usted dice que la fecha era anterior, yo no he encontrado un solo documento que respalde lo que usted dice. ¿Podría ilustrarnos en qué documentos? En la carta de adjudicación se indica muy bien cuándo es la fecha de inicio, cuál es el valor de la fianza, los términos de las pólizas de seguros, cuándo la deben remitir. Ese es el primer compromiso que tenemos. La única... Y ese documento es parte del cuerpo contractual. Es un anexo más del contrato. ¿El contrato se firmó o no se firmó el 28 de octubre? No recuerdo qué fecha se Fecha firmó. efectiva el 28 de No octubre. recuerdo ahora mismo cómo se firmó, pero lo puede... Sí. Según la carta GG, ¿La 10? el 6112 se le remitió a usted el seguro de helicópteros, es decir, la póliza y la carta fianza el 28 de octubre, que estuvo vigente hasta que ustedes la resolvieron. Sin embargo, ustedes objetaron la carta fianza, no obstante que la misma cumplía con el artículo 30 del contrato 173/2009, que establecía que la misma tenía que ser expedida por una institución bancaria, nada más. Y según Willis, nuestra póliza de seguro de 50 millones de dólares cubría la responsabilidad civil patronal. En consecuencia, ustedes nos dijeron que se pongan en contacto con el señor INSA para que aclaren las dudas. En tanto, el seguro SCTR se remitió inmediatamente. Pregunto, explique usted si estas dudas de Repsol, que no nos dejaron iniciar operaciones, les daba derecho a cobrarnos $30.000 diarios sin haber sufrido daño alguno. Los expertos lo han valorizado y se justifica. Usted dice los expertos lo han valorizado. Dígame el nombre de los expertos. Que es un área completamente, el área de seguros y el área de... Ya. El área Ya. de control de gestión y Ya. el área financiera. Ellos son los que se encargan. El área de seguro, de expertos en seguros, seguramente ustedes tienen expertos respaldados por la superintendencia para opinar sobre estos temas que son de alta nivel jurídico y desconocen. Diga usted cómo es verdad que la carta GG 010, la señorita Carla Alvarado se demoró hasta el 8 de noviembre para concretar la reunión que veníamos pidiendo entre los encargados de la póliza de Repsol y nosotros y la determinación de la carta fianza. Y diga si es verdad que por decisión de Repsol se llevó esta reunión, lo dice la carta, recién el 10 de noviembre, es decir, ahí ya perdimos 12 días. Pregunta, ¿qué justificación tenía la demora solo en este periodo de 12 días de Repsol para concretar esta reunión, para arreglar las dudas y solicitarnos después por cada día que se demoraba Repsol $30.000, ¿no es cierto?, de penalidad por la demora de Repsol? No recuerdo y tampoco soy la persona que pueda responder eso. Era el área que justamente tenía a su cargo, estaba trabajando en Carla Alvarado y otras personas más que son las que se encargan de coordinar. Entonces, usted no tendría cómo justificar que jamás nos contestaron esta carta que se la dirigimos a usted. No recuerdo si se contestó esta carta o no. Explique
¿cómo es verdad que Repsol recién habilitó el contrato como fecha efectiva el 22 de noviembre del 2011? Según la misma cláusula 1, la misma definición de Repsol, 528. En consecuencia, el principio de primacía de la realidad. ¿Cuál es el fundamento para considerar fecha efectiva de inicio del contrato el 28 de octubre si ustedes no lo habilitaron y además no nos dejaron iniciar operaciones? Quisiera que, perdón, me explique el testigo eso de primacía de la realidad, fecha efectiva, que concrete la pregunta. Le estoy preguntando que me explique si Repsol no quiso habilitar el contrato del 28 como fecha efectiva solicitado por nosotros y el inicio del contrato fue el 22 de noviembre, ¿por qué de acuerdo a los términos del contrato, ¿no es cierto?, dicen que la fecha efectiva es el 28? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el razonamiento? Hay una fecha de suscripción del contrato, que va mucho antes de esa fecha que usted menciona. Repregunto, pero el contrato dice, habla de la habilitación y de la fecha efectiva, y ustedes reconocen que el contrato no estaba habilitado el día 28 de octubre. Entonces, ¿cuál es el fundamento para decir, está documentado en una carta, que no habilitaron el contrato? Doctor, disculpe, ¿qué significa no habilitar? No estaba habilitado el contrato. O sea, no empezaba el contrato. De acuerdo a los términos del contrato, No surtía efectos. claro, no empieza, no comienza. No. O sea, me permita, cuando nosotros empezamos, cuando nosotros decimos queremos operar mañana, nos dice no está habilitado el contrato. Acá está, ahí está Carla Alvarado, no está habilitado el contrato. Nos diga, no quisimos iniciar operaciones el 27 de octubre haciendo recordar, ¿no es cierto?, que para dar inicio a operaciones, nos dice Repsol, primero tenía que habilitar el contrato. No estaba habilitado. No estaba habilitado para que nosotros operemos, pero sí estaba habilitado para que nos compren la penalidad. Explíqueme eso. La habilitación del contrato está asociada más con el inicio de las operaciones. ¿Por qué? Y esto es por un tema de seguridad inclusive. Un contrato, si no está habilitado, sobre todo por temas de seguros, principalmente, no puede iniciar operaciones en la locación remota, que era en nuestro caso la base Nuevo Mundo, porque si pasa un accidente y no está habilitado habilitado justamente que estén los requisitos de inicio de operaciones según lo que nuestros estándares solicitan. ¿Por qué? Porque si no cumplen esos estándares, pone en riesgo de alguna manera la locación, las personas y todo lo que se desenvuelve dentro de la locación, de nuestra locación. En este caso era la base Nuevo Mundo y todos los pozos adyacentes a la locación. Entonces, no podemos dar la luz verde de que empiece a volar el helicóptero si los requisitos no se cumplen. O sea, y eso está muy explícito en el contrato, muy explícito, o sea, muy detallado. Entonces, lamentablemente, señor Palacín, cuando se dieron las circunstancias, cuando ustedes mandaron los documentos de fianza, mandaron los seguros, no cumplían los requisitos, con lo cual no podíamos dar el visto bueno de inicio de operaciones. ¿Okay? Y para eso hay unas personas, que ya mencioné, ciertas áreas que se encargan de validar esos documentos con los requisitos que tenemos. Y eso no es solamente con Aeromaster, eso es en general con todas las empresas que ofrecen. Le pregunto, me queda claro que según usted, funcionarios de Repsol decían que no teníamos la cobertura de responsabilidad civil patronal, ¿de acuerdo? ¿Qué es la responsabilidad civil patronal? No soy experto en seguridad. Pero entonces, otra pregunta que le hago. ¿Usted puede ilustrar al tribunal cuál es el superexperto de Repsol que dijo que no teníamos responsabilidad civil patronal? Y si ese supuesto experto... Una por una, doctora. ¿Cuál es la persona de Repsol que dijo eso? Claro. Yo no diría persona, sino hay un departamento encargado, es una gerencia de seguros para el tema de seguros, ¿no?
hay una gerencia de operaciones financieras y que ve los temas financieros que evalúa justamente el tema de las fianzas, de los avales bancarios. Entonces, y dentro de esas áreas hay personas, evidentemente, que tienen el know-how para poder validar esa información. Menos le puedo dar un nombre, no sé si me acuerdo quiénes sean los que validaron esos documentos, pero sí le puedo afirmar que hay personas competentes que trabajan dentro de estos departamentos y que son los que justamente se encargaron de validar eso. Yo le repregunto, porque en el Perú, la legislación peruana, yo puedo ser abogado. Yo puedo ser abogado y puedo trabajar en una compañía de seguros, pero no puedo ser perito en un tribunal arbitral, porque para ser perito, de acuerdo a la legislación de la Superintendencia de Banca y Segura, tengo que tener un registro SBS como perito. Pregúntale a vos, estas personas que han validado, que han dicho, no, esto no cumple, ¿tenían respaldo de la Superintendencia para dar esas opiniones técnicas? Más aún, si me acuerdo el nombre de las personas. Entonces, explíquenme ustedes si Repsol recién habilitó el contrato el 22 de noviembre. Dicho por Repsol. ¿Por qué, si no estaba habilitado el contrato el 28 de octubre, cobraron la penalidad? Creo que ya eso ya contesté, ¿no? Me parece que es redundante. Sí, usted juzga. Sí, ya contesté. Usted como jefe de compras y contrataciones, ¿puede explicarnos y decirnos que no los nombres de las empresas de helicópteros que le daban servicios permanentes a Repsol septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del 2011? ¿Qué empresa? Nos daba servicios la empresa Milisur y nos daba la empresa no, Milisur solamente. ¿Eliamérica? No, también Eliamérica. No, Eliamérica no. Nos daba, bueno, no me acuerdo mucho, pero me parece que también nos daba el servicio. Sí, creo que en algún momento Eliamérica para un lote. Creo que era para el lote 109, pero no me acuerdo mucho. O sea, sus servicios en esos meses no se suspendieron un solo día porque teníamos... No, teníamos órdenes puntuales. Órdenes puntuales significa para ciertas necesidades puntuales, no eran contratos Permanentes. Eso es. Por ejemplo, si hay que hacer un ingreso a un lote que no es el 57, que es el motivo de este contrato, que es un 109 para una campaña de exploración, para un apoyo a las áreas de relaciones comunitarias, pues para una entrada exclusiva, que no puedes ingresar por tierra, los contratas 2-3 días y esa empresa pues te da servicio. ¿Qué daño como perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria documentado en el balance en la SUNAT, en la declaración que se hace en la SUNAT, de Repsol 2012 le causó Aeromaster, desde el 28 de octubre al 22 de noviembre? ¿Puede acreditar con los asientos contables de Repsol y con carta notarial la justificación de algún daño de Aeromaster a Repsol en ese periodo? No sé qué va a contestar, pero el señor es jefe de compras. Creo que eso escapa Es una pregunta para el tribunal. al cargo que ostentaba, ¿no? Doctor Palacín. Usted, como jefe de compras y contrataciones, en el tema de la póliza de seguros y en relación a la opinión que le dan los expertos de Repsol, le consultó a alguno de los 50 peritos en seguros aéreos registrados y con nombramiento de SBS, que son los expertos en esta cobertura, o a quién le consultó, y si la persona que le consultó tenía el respaldo de una resolución SBS como perito en seguros aéreos. ¿Detectó usted en su trabajo como jefe de compras, detectó usted que había turistas indocumentados de nacionalidad venezolana? Doctor, disculpe, yo le pediría reformular la pregunta porque la palabra turista, nosotros sabemos a qué se refiere, pero él no. Sí sabe.
Yo tengo Lo vamos a convertir en los chistosos y en el que colaboro. Ahora la pregunta. En todo caso, que vinieron personas extranjeras, ¿no? ¿Detectó usted Explíqueme, ¿no? que ciudadanos sin visa de trabajo, de nacionalidad venezolana y colombiana, que no dominaban el idioma inglés, repitieron el mismo error en las 3 auditorías en relación a que la póliza Willis no tenía la cobertura de RC patronal? ¿Detectó eso? ¿Cómo me explicaría usted como jefe de compras de Repsol que Willis, la segunda reaseguradora o broker del mundo, que vende 100.000 millones de dólares de pólizas, expedidor de esta póliza, y la DGAC y nuestros certificados de seguros decía que teníamos RC patronal? Sin embargo, los expilotos, auditores HAR, al traducir la póliza, indujeron error a Repsol, originando que no nos dejen iniciar operaciones. Porque, no sé si usted tiene claro que las 3 auditorías no cubre la póliza, porque no habían traducido bien la póliza. Entonces la pregunta, ¿cómo explica usted que teniendo Aeromaster una póliza de 50 millones de dólares, según certificado HC-US 2011-2014, al 28-10-11, no nos dejaron operar o iniciar operaciones diciendo que no teníamos RC patronal cuando realmente sí la teníamos? ¿Y quién es el responsable, le pregunto yo si usted sabe, de esta interpretación falsa que estuvo acompañada por el cobro ilegal por parte de Repsol de $30.000 diarios por no dejarnos... Doctor, ahí han habido por lo menos 6 o 7 preguntas. Bueno, ¿quién es la persona dentro de Repsol que hizo la interpretación falsa de que no teníamos RC patronal? ¿Sabe usted? Ya le mencioné que hay un departamento competente de Repsol encargado de ver el tema de las pólizas. Es una gerencia. Sí, hay una Se llama gerencia de seguros. Sí, hay una gerencia. Hay un gerente. Hay un responsable. ¿Usted no recuerda quién era el gerente en esa Sí, época? mencioné el nombre, Juan Avellaneda. Juan Avellaneda. Sí, sí. Juan Avellaneda. Gracias. Muy buena su aclaración. En relación a Juan Avellaneda, yo quisiera permitirme proporcionarle a usted las resoluciones de la superintendencia. Mire qué interesante, Juan Avellaneda, porque a lo mejor es por acá. Juan Avellaneda, experto en seguros. Según la superintendencia de Banca y Seguros, los únicos 50 peritos expertos en seguros en el Perú, no hay más, no hay uno más, están en esta lista, pero no está Juan Avellaneda. Quiere decir que Juan Avellaneda no tiene el experticio que dice la CDS para interpretar esta póliza. Es una pregunta jurídica, ¿no? Perdón, doctor, disculpe. Eso de la experiencia, eso de la SBS, es el interés de compras de la compañía. Eso lo va a buscar el tribunal, naturalmente. En todo caso, Juan tiene un equipo de trabajo que puede... ¿Usted cree que algunos de estos 50 expertos trabajan en ese departamento? ¿Quién era dentro de la jefatura de compras o dentro de Repsol concretamente, a ver si usted recuerda, quién es la persona
que de acuerdo a su real saber y entender, dijo: esta póliza no tiene RC patronal. Es la misma, Juan Avellaneda. es el departamento que lidera Juan Avellaneda. Usted, en el proceso de licitación, revisó el cumplimiento de todas y cada una de los requisitos que exigía Repsol para elegir a Aeromaster y no a Elisur, por ejemplo, ¿no? Usted fue el que verificó todos estos documentos. Todos somos los verificados. Yo tengo un equipo de personas que trabajan conmigo. Ya. Y nosotros, para que tengan una idea, llevamos un ¿Usted fue responsable final de tomar la decisión? No, el responsable final de adjudicar este contrato Sí. depende de unas estrategias de aprobación. La persona que finalmente aprueba este contrato, por el importe asociado a este contrato, llega a Casa Matriz a Madrid. Se expone a un comité que lo lidera el director de Aviación. Pero usted participa en la... Nosotros proponemos la adjudicación. ¿El lidera quién? ¿El director? El director de Exploración y Producción. Pero usted forma parte de esa cadena Sí. que recomienda aprobar el contrato. Nosotros, como compras, hacemos la recomendación, la propuesta de adjudicación Ok, a que se contrate a la empresa Aeromaster. ok. Perfecto. Yo le pregunto concretamente por esta carta que le enviamos a usted, que tiene su sello, la 010. Nosotros le dijimos: señor Bartra, por lo expuesto y debido a que con fecha de 10 de noviembre, después de la reunión de coordinación efectuada y aclaración del seguro patronal y carta fianza, se realizaron las formalidades que ustedes exigieron. Se emitió las aclaraciones correspondientes en relación a la carta fianza y la emisión de la póliza de seguros, aclarando que sí la tenía con efecto retroactivo. Y le dijimos: ese trámite demoró 8 días. Y nosotros le pedimos a usted, señor Bartra, nuestra solicitud de considerar como fecha de inicio del contrato el 21 de noviembre. Y le dijimos: siendo aceptada este pedido nuestra por la señorita Carla Alvarado, que nos dijo no hay ningún problema, con correo de las 10:58. Usted, que sabe que esta carta la debe tener en su archivo, nunca nos contestó esta carta, ¿no es cierto? No recuerdo. No recuerdo. Usted trabajaba coordinadamente con el señor Carlos Gargulevich. Coordinadamente, bueno, él trabajaba como jefe del área logística. Usted, en la evaluación de todos los documentos para que se inicien operaciones, revisó las traducciones que hicieron los ciudadanos extranjeros Eduardo Ortiz y Eduardo Pinzón, quienes al traducir la póliza en inglés de Willis dijeron que no había RC patronal. ¿Se acuerda de eso? No se acuerda. O sea, en su despacho no pusieron las... ¿Fue usted quien puso inicialmente las objeciones a la póliza? No. No. ¿A la carta fianza? No. ¿Para ese momento usted seguía viendo el contrato o ya había sido Sí. publicado usted dejó de verlo? Hay Quiero una- tratar de entender los tiempos. Sí, una vez ya firmado el contrato, como le comenté, ya como compras ya nos desvinculamos del contrato. O sea, ya es responsabilidad en este caso Del área de del área abastecimiento. logística. que Ah, perdón. de Perdón. logística en este caso. Ok. ¿Qué pasa en la práctica cuando hay algún tema? Somos asesores, nos No, les consultan porque ustedes han visto la porque licitación. conocemos todo el proceso. Ok. Pero, como comprenderán, llevamos 200 procesos siempre en curso, bastante.
hoy sumamos más países todavía, entonces termina y ya es responsabilidad del área usuaria. Ok. Usted, ya para terminar, usted vio todo el tema de la licitación, o sea, analizó los helicópteros, la capacidad de los helicópteros, se reunió con la gente de Aeromaster, hizo todas las preguntas. No, nosotros no. Para que tenga bien claro, durante el proceso de evaluación de las ofertas que presentan los oferentes, lo primero que hacemos siempre es descargar las ofertas técnicas. ¿Okay? Esas ofertas técnicas se las pasamos, se las remitimos al que lo va a administrar, a quien solicita el servicio, en este caso el área logística. Ellos son los que validan toda la parte técnica. ¿Okay? Ellos son los que nos dicen, mira, estos son los que pasan la parte técnica y nosotros ya abrimos la parte comercial y nos metemos a hacer lo mismo. Para que tenga un poco claro cuál es el alcance de nuestro. Significa que ustedes revisan los manuales de los helicópteros, las cartas de performance, todo antes de aprobar la licitación. El área técnica Se dedica a eso. se tiene que evaluar aspectos técnicos que es el que el oferente envía a Repsol. ¿Quién es el jefe o gerente del departamento de aviación de Repsol? En esa fecha no había un gerente de No aviación. tenía. Hay un gerente de aviación. Su Menos jefe, en esa fecha. el asesor. No había un asesor. Ahora sí tenemos un asesor. En todo caso, el asesor es No obstante que los estándares de Repsol hablan que tiene que haber un gerente. Ya, está bien. ¿Eso es todo, doctor? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, habiendo concluido este extremo de las preguntas de Aeromaster, vamos a ceder uso de la palabra a los representantes de Repsol, quienes tendrán también el lapso de 1 hora para formular las preguntas al señor César Arenas. Doctor Rivaldo. Señor Arenas, buenas tardes. Quisiera hacerle algunas preguntas en torno al proceso licitario, sobre lo que estuvo conversando con mi colega. ¿Cuál era la misión de la gerencia o jefatura de logística en la época en que usted era jefe de compras? O sea, quiero entender cómo se dividían las funciones entre usted que era jefe de compras y el jefe de logística de ese entonces. ¿Cómo se dividían las funciones? bueno, recapitulando. Nosotros publicamos las licitaciones en función a todos los documentos que nos remite, en este caso el área logística de nuestro usuario, que son todas las especificaciones que se requieren para que nos ofrece bien el servicio, que cumplan. En detalle, los tipos de aeronave, en fin, todas las especificaciones técnicas. Nosotros publicamos la licitación, editamos, hay toda una etapa donde hay preguntas, respuestas en el proceso licitatorio y cuando ya llega la fecha de recibir las ofertas, que todo eso se hace en un sistema completamente auditado, es un sistema de la compañía, a través de SAP, descargamos solo los sobres técnicos de forma electrónica y los remitimos todo completo al área técnica. Todo lo que los oferentes nos publican en la licitación, tal cual, pero solo la parte técnica, porque está separado, se lo enviamos al área técnica, en este caso el departamento de logística. El departamento de logística tiene que evaluar y valorar cada una de las especificaciones que envían las empresas que están postulando. Ellos tienen una matriz que nos envían antes de que inicie el proceso y los cuales contrastan con los documentos que envían. ¿Okay? Y finalmente el área logística, después de evaluar, nos envía una valoración donde finalmente hay un resumen, hay un detalle que sustenta evidentemente todo ese resumen, pero finalmente lo que queremos saber es qué empresas son las que califican técnicamente y cuáles no. ¿Okay? Ya con ese resultado de quienes califican técnicamente, solo los que califican técnicamente, descargamos el otro paquete de ofertas que presentamos los oferentes de solo los que pasaron la técnica a la parte comercial. Descargamos todas las ofertas comerciales y las revisamos con mucho detalle.
¿okay? Hay muchas aclaraciones que vienen con los oferentes. Y finalmente hacemos una recomendación. Hay negociaciones de por medio, ¿okay? Para conseguir evidentemente los mejores precios. Y finalmente hacemos una recomendación, una propuesta, que dependiendo del nivel, pues ya le dije, puede llegar a aprobarlo el director del negocio, como el director regional, como el comité de casa matriz. Ese es el proceso muy resumido, porque realmente hay mucho en el camino. O sea, el proceso puede durar 6, 7, 8 meses o hasta un año, dependiendo de la complejidad. Hay procesos chiquitos, compras, que podemos contratar o comprar desde útiles de oficina hasta contratar servicios de helicóptero, taladros de perforación, servicios de pozo, comprar tubería, equipos de compresión, todo eso. La gama es muy amplia, ¿no? Pero dependiendo del tipo de proceso, pues puede durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Pero cada quien tiene su rol. Cada quien tiene su rol. ¿Okay? Eso es. De acuerdo. ¿Y quién ocupaba el cargo de jefe de logística? Sí, jefe de logística. Sí, ¿quién es el jefe de logística? El señor Carlos Jarulevich. El señor Carlos Garurevich. Okay. Él era el jefe de la oficina de logística Sí. y usted es entonces el jefe del área de compras. Muy bien. ¿Quién preparó el pliego licitario? El jefe de logística. Es decir, Carlos Jarulevich. Carlos Garurevich. Correcto. Y Carlos Garurevich entonces preparó también el servicio, o diseñó el servicio que quería la empresa. Por supuesto. ¿Ya? Y ese servicio implicaba ¿qué tipo de helicópteros? ¿Con qué capacidad de carga? En esa licitación eran 3 tipos de helicópteros. Si usted lo recuerda, ¿no? Porque Bueno, no recuerdo las especificaciones concretamente, pero sí le puedo decir que hay un helicóptero de carga muy pesada, que obviamente carga entre 8 y 10 toneladas. Otro helicóptero, un servicio de helicóptero que debería cargar carga mediana y uno de pasajeros. Son 3 tipos de helicópteros. Servicio. Nunca, que yo recuerdo, se especificó marcas de helicópteros, simplemente especificaciones genéricas para que no limitar la oferta, pero que nos interesa también como compras es que haya competencia. Y entonces ya era el área de logística la que se encargaba de evaluar si los postulantes cumplían con los requerimientos técnicos. ¿Es correcto eso? Es correcto. Ok. Según su conocimiento, en esta licitación, si usted lo recuerda, lo puede confirmar, ¿usted sabe si los postores y en general si el pliego licitario incluyó la solicitud de los manuales de las aeronaves? No lo sé. No lo recuerdo. Ok, en todo caso, no era de su ámbito de competencia. No era mi competencia. Ok. O sea, quien diseñó los pliegos licitarios fue Carlos El Garurevich. señor Carlos Jarulevich. Ya. Y en teoría entonces, cuando él requiere, digamos, los distintos, que postulen distintas empresas para un servicio, como usted precisó, en principio era la práctica que Repsol, a través de esa área, confiaba, digamos, en las capacidades técnicas que esa empresa ofrecía como declaración jurada. Por supuesto. Normalmente para eso también hay una fase de preguntas y respuestas y todos tienen muy claro al final qué es lo que tienen que ofertar. Con lo cual, lo que una compañía, proveedor, oferta finalmente, tiene que ir acorde a lo que pedimos. Si no, lo que hace normalmente una compañía, que es muy común en nuestros sectores, envía una carta diciendo, ¿sabes qué? Nos reservamos, no participamos porque no tenemos en este momento pues oferta que pueda cubrir sus especificaciones. En caso contrario, pues la empresa publica su oferta, lo envía y tiene que cumplir los requisitos, ¿no? Normalmente, al menos los fundamentales, lo básico, ¿no? Lo básico. Gracias. Al fin y al cabo, eso es una declaración. Correcto. Y entiendo que, claro, cuando usted mencionó que eso estaba a cargo finalmente del área de Carlos Garurevich, que era el contraholder, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué es el contraholder? ¿Me puede explicar? El contraholder es el que administra el contrato, el que administra, el que elabora los pliegos de la licitación, el que evalúa técnicamente y que finalmente se va a encargar de administrar el contrato durante toda la vida útil del contrato. Si es un contrato que dura 3 años, pues va a ser la cara, el responsable. Soy el responsable de que se le pague a los proveedores, de las certificaciones, el responsable de que se cumplan las responsabilidades de las dos partes.
Entonces es el administrador del contrato Sí, propiamente sí, es el administrador, para su ejecución, digamos. para su ejecución. Ya, correcto. Y a su vez, como jefatura de logística, como usted señaló, también elabora los pliegos y finalmente hace el resultado o elabora el resultado, propone un resultado. Y solamente para ver si estoy en lo correcto, entonces el área de compras que usted jefatura, lo que hace es pedir cotizaciones y retransmitirlas a Las técnicas, sí. las técnicas, en función de lo que le pide logística, digamos. Correcto. Entonces, una vez adjudicado el contrato, usted señaló que se desvinculaba, que como factura de compras de esa época usted se desvinculaba, digamos, ya Y así es ahora, bueno, es una desvinculación entre comillas porque siempre somos asesores, ¿no? Claro. Negarnos a cualquier consulta que surja, pero ya responsabilidad de la otra parte, ¿no? Correcto, y justamente a eso me pregunta. ¿En algún momento a usted le consultaron o le preguntaron sobre la situación que se había generado con Aeromaster en relación a su incapacidad de levantar la carga que habían prometido? Sí. Sí le consultaron. Estuve en una reunión justamente interna donde se me comentó que había un problema con ciertas especificaciones de las... Ok, y obviamente siempre y cuando lo recuerdo, ¿no? ¿Qué le comentaron exactamente? Me comentaron que una de las aeronaves, si no me equivoco, era la Sikorsky de carga mediana, no la de pasajeros, la carga mediana, no cumplía con lo que se había especificado en la licitación, que era el rango de carga de toneladas que O sea, el Sikorsky S61. correcto. Ok, y le comentaron cuáles eran las razones por las cuales no cumplía. No recuerdo. Pero- Pero básicamente lo que yo en esa reunión escuché, lo que me comentaron, que no levantaba el tonelaje requerido. Que no levantaba el tonelaje requerido. Eso es. Ya, correcto. Y en algún momento, usted si recuerda obviamente, le preguntaron o le consultaron en relación a unas pruebas que había que hacer para ver si las aeronaves o el Sikorsky 61 efectivamente podían levantar o no. Sí, estuve en una reunión presente donde inclusive si había una persona representante de Aeromaster, se me propuso, no me acuerdo quién propuso, si fue Aeromaster o si fuimos nosotros, el que se haga unas pruebas en campo para determinar si efectivamente la aeronave podía cumplir con la capacidad de carga que se especificó en la licitación. Ok, ¿qué persona estuvo presente por Aeromaster, se acuerda? No sé, era uno de los dueños, Damón, no me acuerdo bien cómo era. Señor Damón. Ok. ¿Y cuál, sabe usted o le informaron cuál fue el resultado de esas pruebas? ¿Recuerda? Recuerdo que sí, me comentaron que no fue satisfactorio. Que no fue satisfactorio. No fue satisfactorio. No fue satisfactorio. Sí, no fueron satisfactorios. No fueron satisfactorios. Y al tiempo entonces, entiende usted, confirme si recuerda que se resolviera el contrato del Sikorsky 61 por esa razón. ¿Lo recuerda? Sí, claro que sí. O sea, se resolvió por esa razón. Sí, se resolvió por esa Eso razón. es lo que usted recuerda. Sí. Ok. En consecuencia, usted no recuerda, digamos, o por lo menos nunca nadie le ha comentado que el problema de la carga, de la capacidad de levantar la carga, hubiese sido pues un problema, digamos, de tipo de programación de la carga o climático. Lo que sí recuerdo es que hubieron, sí habían efectivamente esos problemas de no poder levantar la carga especificada y que originó problemas en la operación. Ah, ¿nos puede explicar eso? Originó problemas en la operación. ¿Qué Eso problemas se puede decir por qué? Por la sencilla razón de que se fueron acumulando muchas cargas, el timing era importante para el proyecto, o sea, como todo proyecto hay un inicio y un fin, y hay un compromiso de un startup del activo en este caso, que estaba en desarrollo. Con lo cual, el hecho que se dilate ese tiempo, hay un riesgo altísimo de que ese startup se comience a dilatar. ¿Qué pasó? Que el hecho de que haya de que la aeronave no cargue las toneladas necesarias o por horas mínimas
implicaba que teníamos que contratar servicios puntuales también para poder cubrir esa deficiencia. ¿Puedes repetir eso último? Porque con el celular no sé si iba a Sí. quedar grabado. Que el Sierkowski S61, al no cumplir con la capacidad de carga requerida, ¿okay? Evidentemente esa deficiencia o ese déficit de carga tiene que ser suplida en tiempo, al final son más vuelos. O sea, si yo tengo un helicóptero que carga, por dar un ejemplo, que no necesariamente es la cantidad especificada, tiene que cargar 4 toneladas, carga 2, evidentemente tengo que hacer más vuelos para consolidar todas esas cargas. Entonces, eso genera retrasos importantes. En una operación donde hay una ventana climática, donde el clima es adverso, donde todas las condiciones son adversas, por lo cual hemos tenido que contratar durante ese periodo servicios puntuales para poder justamente suplir esa falencia de esa aeronave. Y eso es un costo que la compañía tiene que asumir, y un riesgo que tiene que de alguna manera mitigar en ese momento para evitar de que el stand-up se dilate. ¿Y qué servicios puntuales fueron los que se contrataron para suplir a Aeromaster? Tuvimos que contratar... No reemplazar, sino suplir, entiendo. No, eso. Complementar, suplir. Era complementar. Tuvimos que complementar el hora de servicios MI 171 de la empresa Lisur. Y como le digo, en varias ocasiones. Correcto. ¿Y me puede explicar, digamos, qué función cumplieron esos MI-17 en relación con lo que venía haciendo el Sierkowski? Bueno, hasta que se resolvió, ¿no? El Sierkowski, pero No, ¿cómo convivieron, digamos? No, convivían con contratos efectivamente puntuales, Ya. porque se supone que el helicóptero del Sierkowski debería, o por lo menos la empresa Aeromaster, porque en el momento en esa reunión también se ofreció un backup para justamente, como se evidenciaba de que no cumplía con las toneladas para levantarlas justamente, ofrecer un backup para suplir esa deficiencia. Entonces, hasta que lo que en ese momento Repsol veía era que, bueno, ponen el backup y automáticamente ya no tenemos que hacer esas contrataciones actuales. ¿Y pusieron el backup? No pusieron el O sea, no cumplieron con ponerlo. no pusieron el backup. Y esa fue la razón, entre otras, que motivaron estas contrataciones puntuales adicionales. Claro. Y finalmente tuvimos que resolver parcialmente el contrato, es decir, el Sierkowski, porque nos estaba perjudicando. Porque no tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias. Ya. Entonces ahora habíamos terminado la segunda parte, que era la pregunta del señor Repsol al señor Arenas. Entonces ahora tenemos una hora para el interrogatorio cruzado de las partes, con lo cual vamos a adoptar la misma metodología de la vez pasada, que son 15 minutos cada uno, 15, 15, 15, 15. ¿Terminamos una hora? Sí, el tiempo es menor, mejor.
Entonces empezaríamos en el mismo orden, ¿no? Comenzaría Aeromaster y luego el otro. Doctor Palazzo. Señor Arenas, después de todo lo que usted nos ha explicado, que parece que conoce bien de helicópteros, he hablado del MI-171 del ISUR. ¿Usted puede afirmar acá que ese helicóptero ha cargado un solo vuelo más de 4.000 kilos? Yo no soy un experto en helicópteros. Pero usted dijo que los helicópteros, el Sikorsky, no cargaba lo que necesitaba Repsol. Yo le pregunto, ¿quiere decir que el helicóptero que lo sustituyó cargaba más de 4.000 kilos? El área técnica en ese momento, entonces paso era la señorita Sonia Suárez, que era la responsable de logística, en ese momento manifestó de que la aeronave y el experta en ese momento, la responsable técnica, sí cargaba por encima o dentro del intervalo de toneladas. ¿De más de 4.000 kilos? Lo del 4 fue un ejemplo que mencioné. He dicho que hay un intervalo según las especificaciones del contrato. No recuerdo si era entre 3,1 o 4,1. ¿Usted tiene conocimiento que el Sikorsky y el MI 171 del ISUR, de acuerdo a los manuales técnicos, cargan lo mismo y que si cargan 1 gramo más, la Dirección de Aeronáutica Civil cierra la empresa? ¿Sabía eso usted? Ya. Sigamos. Usted habló del backup, pero usted recibió una comunicación cuando Aeromaster se comprometió a traer el backup, lo trajo al país, está con contrato inscrito en registros públicos, y cuando quisimos esperar a operar, nos resuelve el contrato. ¿Tiene conocimiento de eso? Dígame, usted habló de la resolución parcial del contrato y usted participó en la licitación, o sea que conoce. Le hago una pregunta, ¿usted sabe que el mismo contrato establece que Repsol podía efectivamente resolver parcialmente el contrato con un preaviso de 30 días? ¿Cumplió con el preaviso de 30 días? No recuerdo de ese momento. Usted nos envió esta carta el 21 de julio del 2011, donde nos orienta todo lo referente al contrato, y a lo último nos dice, sin perjuicio de que ustedes envíen todos los documentos, le invitamos a coordinar con las diferentes áreas, las cuales se contactarán con ustedes para solicitar la prestación de los servicios requeridos. Alguna de esas áreas, después que presentamos todos estos documentos, a solicitud suya nos solicitó la prestación de los servicios. O sea, usted nos dijo en esta carta, realizamos la adjudicación porque cumplieron con el modelo de contrato, con las cartas, con el pliego consolidado, con la oferta técnica, económica del contratista, la oferta económica, todo está bien. Y nos dijo, bueno, coordinen con nuestras áreas, los cuales les dirán cuándo habilitamos el contrato, cuándo inician los servicios. ¿Usted reconoce, se acuerda de esta carta? Sí, se la tomé. ¿Tiene algún comentario? Nosotros enviamos esa carta siempre donde se solicitan los requisitos básicos para el inicio del contrato, para la licitación que ya comenté. Ahora, en paralelo, mientras las empresas adjudicadas suelen tramitar esos documentos, siempre hay coordinaciones previas que normalmente hace el contratista ya con el futuro administrador del contrato. ¿Sí? Coordinaciones previas de, por ejemplo, cuándo va a llegar los contenedores de su empresa en nuestra base logística para las futuras operaciones, a lo mejor alguna coordinación en oficina de cara a la puesta en marcha del contrato, porque hay cosas que sí se pueden ir coordinando para ganar tiempo. Entonces, son coordinaciones previas. A eso, más o menos, a eso se refiere realmente el párrafo de esa carta. Es un estándar que ponemos en todas las cartas de adjudicación, porque muchas veces algunos contratos tienen prisas en iniciar también las ejecuciones y tratan ya de coordinar algunos temas en escritorio, ¿no? Que no necesitan ingreso al campo, que no
se puede ingresar al campo si no está habilitado. Ya expliqué cuáles son las condiciones para poder. ¿Usted recuerda, que usted lo mencionó, usted dijo que no habíamos cumplido con el vacante del contrato? Sin embargo, ¿usted recuerda que se le comunicó a Repsol con documentos públicos, ficha registrada y inscrita en registro público? Usted sabe que cuando una empresa de helicópteros trae un avión al país, tiene que inscribir el contrato en registro público que le da una matrícula provisional. Con eso puede volar. ¿Usted recuerda que cuando nos pidieron el backup, trajimos el helicóptero, lo escribimos en registro público y cuando el helicóptero estaba listo para iniciar operaciones, ustedes nos resuelven el contrato? No recuerdo que haya sido así. Pero recuerda que le enviamos las fichas registrales inscritas en la SUNAR, que son documentos públicos, y que recibieron varias cartas que ya teníamos del backup. No recuerdo. Ya. Entonces, usted dijo que contrataron servicios puntuales, pero cuando inició su exposición, en base a mis preguntas, usted dijo que ya esos servicios los tenía porque Repsol, porque el ISUR ya venía operando con ustedes. Entonces hay una contradicción. Ahora nos dice que contrató los 171, sin embargo, según los registros del ISUR, el ISUR ya venía operando antes que nosotros, simplemente se quedó. No confundamos. El contratista anterior a Aeromaster era el ISUR. Antes era el contratista. Más aún, nosotros veníamos trabajando con el ISUR varios años, pero en la licitación, por eso la carta de adjudicación, Aeromaster fue la mejor opción. Entonces, desde el punto de vista comercial, sobre todo, yo me fijo mucho por el tema comercial. La parte técnica, como mencioné, lo valida el experto técnico, que es el área logística. Ahora, por eso que es bueno aclarar, el contratista anterior era el ISUR, después fue Aeromaster. Ahora, durante la vigencia del contrato, como ha habido retrasos, cuando hubo retrasos en el inicio de la operación, en el momento inicial, porque no se habilitó el contrato por los seguros y todo eso que se ha comentado, evidentemente la compañía tiene que dar continuidad al servicio. No se pueden parar las operaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más lógico, y lo hacen todas las compañías, es hasta que no empiece ya a operar la nueva compañía, se extienden los contratos. Se extienden el plazo de los contratos. ¿Okay? Ni bien empezamos ya a volar con Aeromaster, ya digamos, ya no se extiende más ese contrato original. ¿Okay? Quiere decir que los helicópteros del 28 de octubre al 22 de noviembre ya venían operando de varios meses antes los helicópteros del ISUR, ¿correcto? Claro, venían operando. Entonces, quiere decir que el MI 171 y el Sikorsky, que técnicamente tienen motores similares en potencia, No lo sé. ya, ¿el costo de operación es similar? O sea, los rangos, el helicóptero tenemos, es lo mismo que un Volkswagen cuesta $10.000 y un Mercedes-Benz cuesta $40.000. Más aún, le digo, el costo de la aeronave, como resultó de la licitación de Aeromaster, el costo de vuelo era más barato de Aeromaster que el ISUR. El costo de hora de vuelo era más barato de Aeromaster, por eso contratamos a Aeromaster. Perfecto. Entonces usted, en su experiencia, cuando prepara una licitación, en base a los requerimientos, dice, yo necesito un Mercedes-Benz 330, ¿no es cierto? Y sabe que el Mercedes-Benz 330 o 200 le va a costar de $2.000 a $2.500 la hora, y si pone un Volkswagen le va a costar $10.000 la hora. La pregunta que le hago, quiere decir que usted es consciente que el MI-71 es el símil del Sikorsky S-61. Bien, a ver, yo le contesto. Técnicamente no soy un experto, no soy un área competente. Lo que sí le puedo decir es que en nuestra licitación nosotros no ponderamos. Ponderar es un concepto que aplicamos
por, digamos, favorecer cuánto más estamos dispuestos a pagar por la mejor oferta técnica. Nosotros no aplicamos ese criterio, al menos en nuestra regional. ¿Por qué? Porque para nosotros, si el usuario del área técnica nos dice es válido técnicamente, no vale. Es decir, el ejemplo que usted menciona, para nosotros, el que nos ofrezcan un Toyota, que nos ofrezcan un Mercedes, si ambos califican técnicamente, me voy por Toyota, me cobran. Sin embargo, usted dijo que el Sikorsky no cargaba y que el MI 171 sí cargaba. Entonces yo le pregunto, ¿existe algún documento público en base a los manuales registrados en la DGAC que nos ilustren que lo que usted dice es verdad? Porque no soy el experto. Yo me encargo de ver la relación comercial, claro, pero, y lo que es las reuniones no están presentes los expertos con... Entonces, usted no tiene ningún documento que respalde que el MI 171 cargue más que el Sikorsky. No soy el experto, ¿no? Y usted puede documentarnos, informarle al tribunal cómo es verdad, por ejemplo, uno de los vuelos del Sikorsky cargó con altísima temperatura 3.500 kilos. No se acuerda. No me acuerdo, es que no soy el experto. Claro, pero como experto dijo que el Sikorsky no cargaba y que el MI sí cargaba. Dígame, usted que preparó toda la licitación, tenía claro que Repsol tenía todo el derecho a resolver el contrato. Tenía todo el derecho. Pero el mismo contrato decía que tenía que darnos un preaviso de 30 días y que en esos 30 días podíamos facturar casi $1 millón. Si ¿no? es sin justificación, Claro. libre de Repsol, sí. Claro. 30 días en los cuales se hubiera facturado casi $1 millón. Correcto. Y es correcto que no nos dieron el preaviso de los 30 días. Uno no recuerda, y dos, no recuerdo si fue por causa justificada la resolución. ¿Y por qué causa resolvieron el transporte de pasajeros y el Bell 214, dicho por los mejores expertos del mundo, es Ahí sí no tengo más y le puedo decir que fue... por los cinturones? No. Sí le puedo decir que sí fue por una causa justificada. La resolución. No sé exactamente. No, la parte... ¿Cuál no se acuerda? No. Es que no soy el técnico. No soy el técnico. Mira, no me estoy oponiendo para que fluya, pero tampoco no se trata de marear. Ahí está, No convertimos en lo chistoso. Acá no, güey. ¿Puede usted documentar que un solo día Aeromaster incumplió con un solo vuelo de transportar carga? ¿Alguna vez se le quedó el avión en tierra, parada de motor, dejó de volar un solo día, una sola hora al servicio Repsol en toda la vigencia del contrato? No se acuerda. No recuerdo. Usted sabe, Sé que se hicieron las pruebas. claro, usted sabe que todas las empresas de helicópteros y los pilotos tienen sus bitácoras de vuelo y registran todo ante la DGAC. Quedan 2 minutos, doctor. Entonces le pregunto si usted, porque usted nos dio muchas versiones de incumplimiento, de que no podríamos transportar la carga. Entonces yo le pregunto, ¿puede documentar lo que usted dijo con un medio probatorio que hayamos dejado de operar una sola hora en el año que duró el contrato al servicio de Repsol? Eso no sé. Disculpe, no se escucha lo que usted dice. Los expertos tienen que responder. O sea, pero usted no tiene ningún documento que acredite que dejamos de volar. Doctor, ya le he preguntado eso 3 veces. Y dice que no recuerdo. Un minuto, doctor. Un minuto. ¿Quién prepara las cargas para Repsol? En campo tenemos personal de Repsol que trabaja ahí en la locación y ellos combinan con sus contratistas que son los que se encargan de armar las cargas para ponerlas de la locación en el mundo hacia los pozos. ¿Usted tiene conocimiento que el contratista de Repsol tiene acciones con el ISUR? O sea, es un accionariado conjunto, ¿sabe? Logística Serra.
nada más. Muchas gracias, doctor. Es el turno entonces del representante de Repsol. Claro. El doctor Paracín le formuló una pregunta sobre la licitación y usted puso el ejemplo de Toyota con Mercedes. Dijo que en verdad a usted, digamos, a Repsol, como compañía de la tecnología, le es indiferente mientras pase la evaluación técnica y después se opta por un factor precio. Ya. La pregunta que le quiero hacer es, en la licitación de Aeromaster, de lo que usted recuerda, y solamente si estuviese en su ámbito de competencia, ¿verdad? La requisición técnica fue para determinadas marcas de helicópteros o fue para más bien un determinado esfuerzo de carga? No fue para marcas, fue para un servicio, para determinadas especificaciones que querían cumplir. No fue para marcas. No fue para marcas. Y la segunda pregunta es, ¿por qué entiende usted, o conceptualmente por lo menos, que su colega Gurevich habría recomendado optar por Aeromaster? Técnicamente la vio válida. El señor Gurevich tiene que haber hablado de favor de la compañía para que se haga la mejor opción. Y bueno, él es el responsable de hacerlo. Y la recomendación de él es, evidentemente, la tengo que respetar. Claro. Es el responsable técnico. Y debiéramos asumir que si las opciones técnicamente eran todas válidas, que se optó por Aeromaster por un tema de precio, por eso fue lo que usted dijo. Sí, sí, precio. O sea, Aeromaster era más barato, digamos. Sí, era más caro. Ya. Eso quiere decir entonces que el ISUR, a quien se le tuvo que extender el contrato, porque Aeromaster se demoró en iniciar, era más caro. El ISUR era más caro. Eso es lo que usted dijo además ante una pregunta de... Sí, a ver, ojo por eso. El contrato anterior a la contratación de Aeromaster tenía el ISUR y tarifas más baratas. Porque, ya no me acuerdo bien el tipo de creo que 28, no sé, no me acuerdo, uno de los dos. En la licitación, el ISUR y Aeromaster era más barata que Más. eso lo hemos adjudicado. ¿Okay? O sea, y postularon bajo un concepto distinto. Bueno, usted no es experto en helicópteros, pero en todo caso, Aeromaster fue más barata. En la licitación, sí. Por eso Tiene usted que se dio la adjudicación. Y el ISUR, cuando el ISUR fue la segunda opción, la segunda mejor opción de la licitación, porque era más barato. Ok, entonces, cuando, conceptualmente, dígame, según su experiencia, cuando ustedes tienen que, como Repsol, ya como compañía, a usted le comentaron que se tuvo que recurrir a ISUR para complementar lo que Aeromaster no estaba haciendo bien. Eso es lo que le comentaron los expertos. Sí. Ya. Y usted sabe si le comentaron Esos servicios eran más caros. eran más caros. Eso quisiera que me Porque, claro, una cosa es el contrato anterior que se extendía pero respetaba las tarifas anteriores. Pero ya después se requirió cubrir esas demandas adicionales, ya fueron otras tarifas. Evidentemente fueron tarifas más caras que las que teníamos antes, las tarifas que ellos ofertaron en su licitación. Claro, con lo cual, digamos, conceptualmente, Más caro para Repsol. Repsol tuvo que gastar más Claro. como consecuencia de lo que Aeromaster no pudo hacer, ¿verdad? Claro. Eso es correcto, eso se ratifica en eso. Sí. ¿Y eso podría ser cuantificado? Sí. ¿Los expertos podrían cuantificarlo? Sí, podría cuantificarlo. Sí. Ya, o sea que conceptualmente no sería un despropósito decir que el no cumplimiento, la no ejecución del contrato de carga por Aeromaster habría generado que Repsol incurra en sobrecosto, digamos. Sí, que esos podrían eventualmente ser calculados por los expertos. Sí, es correcto. Okay. Luego, solo una última pregunta. Quisiera preguntarle sobre, yo sé que usted no es abogado y no le voy a hacer las preguntas que le hizo mi colega, pero se habló de un preaviso, ¿no es cierto? Usted trató de responder sobre la pregunta del preaviso, si estaba justificado, no estaba justificado. Conceptualmente en los contratos normalmente que usted ha visto, que Repsol diseña y también en este caso, esto del preaviso, digamos, ¿por qué se pone? ¿Cuál es la idea? A ver, siempre tenemos la posibilidad o la ventana de poder salir un contrato. Siempre. Todos nuestros contratos.
ser que sea. Ya. Inclusive sin expresión de causa. Solo que cuando es sin expresión de causa no siempre es el preaviso de 30 días, eso se está en los contratos. Ah, ok. Y cuando es con expresión de causa, ¿qué entiende usted con expresión de causa? Eso lo ha dicho usted. Cuando ya genera un perjuicio para la compañía. ¿Sí? No, pero genera un perjuicio para la compañía, tenemos siempre la potestad contractual de resolverlo inmediatamente, sin previo aviso. Sin previo aviso. O sea, cuando el proveedor, digamos, no le cumple a usted. Sí, cuando no cumple. Ok. Y ahí, conceptualmente, el revisor Evidentemente siempre... pone en riesgo la compañía. Ya, el revisor ahí siempre... Seguridad, o sea, por temas de... Y el revisor ahí, lo que los contratos básicamente prevé esas situaciones y Sí, todos. se les faculta resolver cuando no le cumple a usted. Todos. Ya. O sea que esto de preaviso es una práctica estándar para los casos de Todos los contratos. resolución, digamos, o terminación sin razón. Sí, sí. Ya, no tenemos problema. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora nuevamente el turno del representante de Aeromaster. Sí. Aeromaster operó casi 2.000 horas aproximadamente a favor de... Los árbitros me piden un brevísimo receso de preguntas. Creo que una parada técnica no va a caer para nadie. De paso, preparan la última pregunta. Por favor, gracias. No, por favor. Mire, Más bien, nuestro secretario está por ahí para que pare la grabación, le pasa la voz por favor. le voy a decir. Gracias. Un ratito la grabación. Para que...